La diligencia se detuvo con una sacudida frente a la estación de tren de Williams, Arizona, y Willa Thompson supo de inmediato que su hermana había arruinado sus vidas con una sola decisión egoísta. Willa apretó el gastado maletín de cuero que contenía todo lo que poseía. Miró a través de la polvorienta ventana el pequeño pueblo fronterizo que se extendía ante ella. Era junio de 1882. El calor del territorio de Arizona reverberaba en las calles de tierra como olas en el océano. Nunca había estado tan al oeste. Nunca había salido de Filadelfia hasta hacía 3 semanas, cuando Catherine le rogó que se escaparan juntas. Su hermana mayor le había pintado un cuadro idílico de una nueva vida. Un nuevo comienzo donde nadie supiera de las deudas de juego de su padre, o de la temprana muerte de su madre por tuberculosis. Catherine le había mostrado el anuncio de un ranchero respetable que buscaba una esposa por correspondencia. Hablaba de su exitosa operación ganadera y de su necesidad de una esposa adecuada para construir algo duradero. Pero Catherine había conocido a un taur con labia de plata en San Luis, y todo había cambiado. Willa bajó de la diligencia. Su vestido de viaje azul oscuro ya estaba cubierto por una fina capa de polvo. Tenía 20 años, con el pelo castaño rojizo recogido bajo un sencillo sombrero, y unos ojos verdes que habían visto demasiada decepción para alguien tan joven. El jefe de estación se le acercó con una expresión curiosa. «Señorita Catherine Thompson», preguntó, consultando un trozo de papel. Willa abrió la boca para corregirlo, y luego la volvió a cerrar. ¿Qué podía decir? Que su hermana había abandonado este compromiso para perseguir a un hombre que probablemente la dejaría sin un céntimo en un mes. Que Willa había usado lo último de su dinero para llegar hasta aquí porque no tenía a dónde ir. Que estaba aterrorizada y sola y no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Sí, se oyó decir, la mentira le supo amarga en la lengua. El señor K. Jensen la espera en su rancho, a unas 5 millas al norte del pueblo. La llevaré yo mismo, tal como él lo ha dispuesto. Déjeme ayudarla con su equipaje. Willa le entregó su único maletín, con la vergüenza quemándole las mejillas. Esto estaba mal, sabía que estaba mal, pero al mirar a su alrededor, al rudo pueblo fronterizo con sus salones y tiendas, y a los hombres de rostro duro que la observaban con abierta curiosidad, sintió que el pánico le oprimía el pecho. Tenía exactamente 17 centavos a su nombre. No conocía a nadie. No tenía más habilidades que la lectura y escritura básicas y la gestión del hogar que su madre le había enseñado antes de morir. El viaje de vuelta a Filadelfia costaría un dinero que no tenía, e incluso si pudiera ganarse el pasaje de alguna manera, ¿qué le esperaba allí? Acreedores exigiendo el pago de las deudas de su padre. Deudas que lo habían llevado a quitarse la vida hacía 2 años. El jefe de estación cargó su maletín en un pequeño carro y la ayudó a subir al asiento. Mientras atravesaban Williams y salían hacia campo abierto, Willa intentó trazar un plan. Le diría la verdad a este Katie Jensen inmediatamente. Le explicaría la situación, se disculparía profusamente, y quizás él sería lo bastante amable como para ayudarla a encontrar trabajo en el pueblo. Un puesto de costurera, tal vez, o un trabajo cocinando en una de las pensiones. No lo engañaría más allá de este malentendido inicial. Lo arreglaría. El paisaje se extendía interminablemente a su alrededor, salpicado de enebros y pinos ponderosa. El jefe de estación, un hombre mayor llamado Henry, le fue señalando lugares de interés durante el viaje. Allí estaba el arroyo Cataract, que corría con fuerza en primavera, pero que ahora era solo un hilillo en el calor del verano. Allí estaba el límite del rancho Jensen, marcado por una valla recién construida que parecía no tener fin. «El señor Jensen es un buen hombre», dijo Henry de repente, como si le leyera el pensamiento. «Vino aquí hace unos 6 años sin nada más que determinación y una pequeña herencia de un tío. Construyó ese rancho desde cero. Ahora tiene unas 500 cabezas de ganado, buenos pastos y una reputación de honestidad en sus tratos. No es un joven que busca aventuras tontamente, sino un hombre estable que sabe lo que quiere». Willa sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Un buen hombre. Estaba a punto de decepcionar y engañar a un buen hombre.
La casa del rancho apareció a la vista tras una pequeña loma. Era una estructura sólida de madera y piedra, con un amplio porche y ventanas de cristal de verdad. Varios edificios salpicaban la propiedad. Un granero y un establo, una barraca para los vaqueros, varios corrales con caballos y ganado visibles a lo lejos. Salía humo de la chimenea a pesar del calor, lo que sugería que alguien estaba cocinando dentro. Un hombre salió del granero cuando su carro se acercaba. Era alto y de hombros anchos, vestía ropa de trabajo polvorienta y un sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro. A medida que se acercaba, se quitó el sombrero para revelar sus facciones, y Willa sintió que se le cortaba la respiración. Kay Jensen tendría unos 30 años, con el pelo oscuro que le caía ligeramente sobre la frente y ojos del color del café. Su rostro estaba bronceado por años bajo el sol, con rasgos fuertes que podrían haber sido tallados en la misma piedra que su casa. No era convencionalmente guapo como los caballeros que había conocido en Filadelfia, pero había algo cautivador en él, algo sólido y real que le oprimió el pecho. Se acercó al carro con largas zancadas, y Willa vio el momento en que se dio cuenta de que algo no iba bien. Sus pasos se ralentizaron ligeramente, y su ceño se frunció mientras estudiaba su rostro. «¿Señorita Thompson?», preguntó. Su voz era un retumbar profundo que pareció vibrar a través de ella. «Sí», logró decir, odiándose a sí misma por el continuo engaño. Henry bajó y recogió su maletín. «Sana y salva, como prometí, señor Jensen. Los dejaré para que se conozcan». Se tocó el ala del sombrero y volvió a subir al carro, claramente ansioso por volver al pueblo y evitar la incomodidad de este primer encuentro. Willa se quedó paralizada mientras Henry se alejaba, dejándola sola con este extraño con el que se suponía que debía casarse. Kate Jensen continuó estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de todos sus secretos. «Usted no es lo que esperaba», dijo finalmente. Willa sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Ya está, ya lo había descubierto. Necesito explicarle», comenzó con la voz temblorosa. «En realidad no soy Catherine Thompson. Soy su hermana, Willa. Catherine debía venir, pero conoció a otra persona y me abandonó. Y yo no tenía dinero ni a dónde ir, y siento terriblemente haberle engañado. Pero no sabía qué más hacer». Las palabras salieron a borbotones, y al final estaba llorando abiertamente, agotada por semanas de viaje, estrés y miedo. Esperó a que le gritara, a que le exigiera que se fuera de inmediato, a que la llamara mentirosa y tramposa. En cambio, Kate Jensen hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No era una sonrisa burlona ni cruel, era genuina y cálida, transformando todo su rostro. «Bueno», dijo lentamente, su voz teñida de algo que sonaba casi a diversión. «Eso explica los ojos». Willa parpadeó, confundida. Los ojos. Su hermana envió una fotografía con sus cartas. Ojos marrones, los suyos son verdes. Dio un paso más cerca, y Willa resistió el impulso de retroceder. Me pregunté si tal vez la fotografía era vieja o el color estaba mal, pero esto tiene mucho más sentido. «¿No está enfadado?», preguntó Willa, incrédula. «Oh, soy muchas cosas en este momento», dijo Kate. «Confundido está en lo alto de la lista. Pero, ¿enfadado? No, no lo creo. Pareces lo suficientemente aterrorizada sin que yo añada más». Recogió su maletín con una mano. «Entra. Has tenido un largo viaje, y deberíamos hablar como es debido». Willa lo siguió hacia la casa con las piernas temblorosas. No era así en absoluto como había imaginado que iría esta conversación. Se había preparado para la rabia o el frío desdén, no para esta tranquila aceptación. El interior de la casa del rancho estaba sorprendentemente bien amueblado. La habitación principal servía tanto de cocina como de sala de estar, con una chimenea de piedra, una robusta mesa de madera con 6 sillas y armarios que parecían hechos a mano. Todo estaba limpio y organizado, lo que sugería que Kate era naturalmente ordenado o se había preparado a fondo para la llegada de su novia. «Siéntate», dijo, señalando la mesa. Se dirigió a la estufa y sirvió café de una cafetera en 2 tazas de hojalata, colocando una frente a ella. «Empieza por el principio.
Así que Willa lo hizo. Le contó todo. Las palabras fluían más fácilmente ahora que la confesión inicial había salido. Le habló de Filadelfia, de la muerte de su padre y de sus desesperadas circunstancias. Le habló del plan de Catherine de venir al oeste, del anuncio de esposa por correspondencia y de lo emocionadas que habían estado ambas por un nuevo comienzo. Le habló del Tahur en San Luis, de ver cómo cambiaba la expresión de su hermana mientras caía bajo su hechizo. Le contó cómo se despertó en su habitación de la pensión y encontró que Catherine se había ido, con solo una breve nota diciendo que lo sentía pero que tenía que seguir a su corazón. Usé lo último de nuestro dinero para continuar el viaje hasta aquí, admitió Willa, mirando su café. Sabía que estaba mal engañarle, incluso temporalmente. Planeaba decirle la verdad de inmediato y pedirle ayuda para encontrar trabajo en el pueblo. No le pido que cumpla su compromiso con Catherine. Sé que sería absurdo. Solo necesito una oportunidad para ganar lo suficiente para alojamiento y comida hasta que pueda averiguar qué hacer. Kat guardó silencio durante un largo momento, estudiándola con aquellos ojos oscuros. Finalmente, se reclinó en su silla y dijo, «Háblame de ti, no de tu hermana, ni de tu padre, ni de tus circunstancias. Tú, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres?» La pregunta tomó a Willa completamente por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años, quizás nunca. No entiendo. Es una pregunta sencilla. ¿Qué quiere Willa Thompson de la vida? Lo pensó, realmente lo pensó. Quiero estabilidad, dijo lentamente. Quiero despertarme por la mañana sin tener miedo. Quiero construir algo que dure, algo que no se pueda apostar o perder por la mala suerte. Quiero un hogar. Su voz se quebró en la última palabra. Sé que probablemente suene tonto para alguien como usted, alguien que realmente ha construido todo esto con trabajo duro, pero es lo que más deseo. Eso no suena tonto en absoluto, dijo Kate en voz baja. Eso suena exactamente a lo que yo también quiero. Sus miradas se encontraron sobre la mesa, y algo pasó entre ellos. Comprensión, quizás, o reconocimiento. Dos personas que habían conocido la pérdida y buscaban lo mismo. Esto es lo que propongo, dijo Kate, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. Te quedas, no como Catherine, sino como tú misma, como Willa. Pasamos tiempo conociéndonos adecuadamente, sin engaños ni falsas expectativas. Si después de un periodo razonable descubrimos que nos llevamos bien, nos casamos como estaba planeado originalmente. Si no nos llevamos bien, me aseguraré personalmente de que tengas suficiente dinero para empezar de nuevo en el lugar que elijas, sin ninguna obligación hacia mí. Willa lo miró fijamente, segura de haber oído mal. ¿Harías eso después de que te mintiera? Me dijiste la verdad a los 5 minutos de llegar, señaló Kate. Y por lo que me has contado, tu hermana es la que hizo el compromiso y lo rompió, no tú. Tú solo intentabas sobrevivir. Hizo una pausa. Envié a buscar una esposa por correspondencia porque quiero una compañera. Willa. Alguien con quien construir este rancho, para compartir el trabajo y las recompensas. Quiero una esposa que quiera estar aquí, que vea el valor en lo que podríamos crear juntos. Quizás tú seas esa persona, quizás no, pero estás aquí ahora y me gustaría averiguarlo. ¿Por qué?, preguntó Willa, la palabra apenas un susurro. No me conoces en absoluto. Kate sonrió de nuevo, esa sonrisa cálida y genuina que hizo que su corazón diera un vuelco. No, pero me gustaría, y sinceramente hizo un gesto hacia el rancho. He estado escribiendo cartas a tu hermana durante 3 meses, y cada una se sentía como escribirle a una extraña. Hablar contigo ahora durante 10 minutos se sintió más real que todas esas cartas juntas. Así que sí, estoy dispuesto a arriesgarme si tú lo estás. Willa se reclinó en su silla, con la mente dando vueltas. Esta mañana se había despertado en una diligencia, aterrorizada y sola, sin idea de lo que le deparaba el futuro. Ahora este hombre bueno y sólido que con todo derecho debería haberla echado, le estaba ofreciendo exactamente lo que había tenido demasiado miedo de esperar. Una oportunidad real. Soy una gran trabajadora, se oyó decir.
Sé cocinar, limpiar y administrar un hogar. Tengo buena cabeza para los números, lo que mi padre solía decir que era inusual en una mujer, pero útil de todos modos. No sé nada de ganadería, pero puedo aprender. Quiero aprender. Eso es todo lo que podría pedir, dijo Cade. Se levantó y extendió la mano sobre la mesa. Entonces, tenemos un acuerdo. Te quedas. Vemos cómo van las cosas. Sin promesas más allá de la honestidad mutua. Willa miró su mano, áspera y callosa por el trabajo duro, firme y fuerte. Pensó en Filadelfia y en Catherine y en todas las formas en que su vida podría haber ido. Luego pensó en despertarse esta mañana sin miedo, en construir algo que durara, en esta inesperada oportunidad de un futuro que había creído perdido para siempre. Extendió la mano y tomó la suya. Tenemos un acuerdo. Su agarre era firme y cálido, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Willa sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Cade le mostró el rancho mientras el sol de la tarde comenzaba su descenso hacia el horizonte. El granero albergaba 6 caballos, incluida una yegua mansa llamada Honey, que según Cade, sería perfecta para enseñarle a montar a Willa. El ganado estaba esparcido por los pastizales, cuidado por 3 vaqueros que vivían en la barraca y comían por separado. El gallinero tenía 2 docenas de gallinas ponedoras, que proporcionaban huevos frescos a diario. Llevo una operación estricta, explicó Cade mientras caminaban. Pero solo estoy yo gestionándolo todo. Me vendría bien alguien que pudiera encargarse de las cosas de la casa, quizás incluso ayudar con los libros. Pago a los vaqueros salarios justos, pero necesito asegurarme de que estoy siguiendo los gastos y los ingresos correctamente para seguir aumentando el rebaño. Podría ayudar con eso, dijo Willa con entusiasmo. Solía llevar las cuentas de mi padre antes de que muriera. Sé cómo equilibrar los libros de contabilidad y hacer un seguimiento de los gastos. Cade la miró con aprobación. Eso sería increíblemente útil. Soy decente con los números, pero me quita tiempo de otros trabajos que hay que hacer. Le mostró el huerto detrás de la casa, que estaba luchando contra el calor. Me temo que soy mucho mejor con el ganado que con las plantas, admitió tímidamente. Todo se marchita sin importar cuánta agua traiga del arroyo. Willa se arrodilló junto a las plantas de tomate caídas y las examinó pensativamente. Necesitan sombra durante la parte más calurosa del día, y la tierra necesita más nutrientes. ¿Tienes algún compost del establo? Normalmente lo tiro en un montón ahí atrás. Podemos usar eso, dijo Willa, ya planeando. Mezclarlo con la tierra, quizás poner algún tipo de tela de sombra para el sol de la tarde. Estas plantas se recuperarán. Levantó la vista y encontró a Cade observándola con una expresión que no pudo descifrar. ¿Qué? Preguntó, de repente cohibida. Nada, dijo él, pero estaba sonriendo de nuevo. Solo pensaba que quizás el destino sabía lo que hacía al enviarte a ti en su lugar. Las palabras enviaron una oleada de calor a través de Willa que no tenía nada que ver con el calor de Arizona. Esa noche, Cade preparó la cena mientras Willa exploraba la casa más a fondo. Había 3 dormitorios, el más grande de los cuales pertenecía claramente a Cade. Había preparado una de las habitaciones más pequeñas para su futura esposa, con una colcha en la cama y cortinas nuevas en la ventana. «Dormiré aquí», dijo Willa con firmeza cuando le mostró la habitación. «Tú quédate en tu propio espacio». «Me lo imaginaba», asintió Cade fácilmente, «lo que te haga sentir cómoda». Cenaron en la gran mesa de madera mientras el sol se ponía en un resplandor de naranja y rosa fuera de las ventanas. Cade había preparado un estofado sencillo con carne y verduras, y Willa descubrió que estaba hambrienta. Hablaron mientras comían, compartiendo más sobre sí mismos. Cade había crecido en Kansas, el menor de 5 chicos. Mis hermanos se quedaron todos para ayudar a llevar la granja familiar, explicó. Pero yo quería algo propio, algo que construyera yo mismo. Cuando mi tío murió y me dejó una pequeña herencia, me dirigí al oeste y nunca miré atrás. ¿Los extrañas?, preguntó Willa. A veces, pero escribo cartas y ellos me responden. Quizás algún día vengan de visita a ver lo que he construido aquí. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Tienes más familia además de Catherine?
Nadie, dijo Willa en voz baja. Éramos solo nosotras dos después de que padre muriera. Y ahora supongo que solo yo. Ya no, dijo Katie con firmeza. Pase lo que pase entre nosotros románticamente. Tienes un lugar aquí, Willa. Quiero que sepas que no estás sola. La sinceridad en su voz hizo que los ojos de Willa ardieran con lágrimas no derramadas. Las contuvo y se concentró en su estofado. Gracias, logró decir. Eso significa más de lo que imaginas. Después de la cena, se sentaron en el porche mientras caía la oscuridad y las estrellas emergían en un vasto dosel sobre sus cabezas. Willa nunca había visto tantas estrellas. Nunca había experimentado una oscuridad tan completa sin el brillo de las luces de la ciudad. Era a la vez aterrador y hermoso. Háblame de tus cartas con Catherine, dijo después de un cómodo silencio. ¿De qué hablaban? Katie consideró la pregunta. Cosas prácticas, sobre todo. Le hablé del rancho, de mis expectativas para una esposa y compañera. Ella me habló de Filadelfia, de querer un nuevo comienzo. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que nunca tuve una idea de quién era ella realmente como persona. Las cartas eran educadas y apropiadas, pero no había una conexión real. Miró a Willa. ¿Suena terrible? Envié a buscar una esposa por correspondencia y esperaba una conexión. No, dijo Willa, suena honesto y esperanzador, lo cual no es terrible en absoluto. ¿Y tú? Preguntó Kate. ¿Había alguien en Filadelfia? ¿Alguien a quien dejaste atrás? No, las deudas de padre y nuestras circunstancias nos convertían en perspectivas de matrimonio indeseables. No es que hubiera muchos hombres adecuados de todos modos. La mayoría eran demasiado viejos o solo estaban interesados en mujeres con dote. Se abrazó a sí misma. Solía preguntarme si alguna vez me casaría o si pasaría toda mi vida como una solterona cuidando de Catherine. Bueno, ya no estás cuidando de Catherine, observó Kate. Estás aquí cuidando de ti misma. Eso requiere coraje. O desesperación, dijo Willa con ironía. A veces son la misma cosa. Hablaron hasta que la luna se elevó en lo alto, compartiendo historias, sueños y miedos. Willa aprendió que Kate amaba la tierra con una pasión que rozaba la reverencia, que soñaba con expandir el rancho hasta que fuera una de las operaciones más exitosas del territorio. Aprendió que era justo, pero firme con sus trabajadores, que creía en pagar salarios honestos y tratar a todos con respeto, independientemente de su posición. A su vez, ella le habló de su amor por la lectura, de cómo había pasado horas en la biblioteca pública de Filadelfia, escapando a otros mundos. Le contó cómo su madre le enseñó a hacer pan y cómo el olor a pan recién horneado todavía le hacía pensar en tener 5 años y estar segura en su cocina. Le habló de su miedo a los truenos, que parecía tonto, pero que la había acompañado desde la infancia. No es tonto, dijo Kate suavemente. Todos tenemos nuestros miedos. Yo estoy aterrorizado de las serpientes, lo cual es bastante inconveniente por aquí. Willa se rió. El sonido la sorprendió. Hacía tanto tiempo que no se sentía lo suficientemente ligera como para reír. ¿Cómo te las arreglas? Con mucho cuidado. Y siempre reviso mis botas antes de ponérmelas. Finalmente, Kate se levantó y se estiró. Debería dejarte descansar. Mañana te presentaré a los vaqueros como es debido, y podemos empezar a ver cómo quieres organizar las cosas en la casa. Willa se levantó también, de repente reacia a que la noche terminara. Kate, gracias por darme esta oportunidad. Haré todo lo que pueda para demostrar que lo valgo. Él la miró intensamente, y a la luz de la luna, sus ojos parecían casi negros. No tienes que demostrar nada, Willa. Solo sé tú misma. Eso es todo lo que pido. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando el techo de su nueva habitación, Willa repasó los acontecimientos del día en su mente. Esta mañana había estado aterrorizada y sola. Esta noche todavía estaba insegura sobre el futuro, pero ya no estaba sola. Y Kate Jensen, con su presencia firme y su inesperada amabilidad, le había dado algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo cómodo que sorprendió a Willa por su facilidad. Se despertaba temprano cada mañana para preparar el desayuno para Kate y los vaqueros. Billy, Marcus y Tom
3 jóvenes que la trataban con respeto educado y parecían contentos de tener comidas caseras en lugar de sus propios intentos toscos de cocinar. Después del desayuno, mientras Kate salía a trabajar con el ganado, Willa se encargaba de las tareas domésticas que se habían descuidado durante su soltería. Fregó y organizó, remendó cortinas y surció calcetines, y transformó la casa de un espacio funcional en un verdadero hogar. Revivió el huerto usando las técnicas que su madre le había enseñado, instalando estructuras de sombra y enriqueciendo la tierra. En 2 semanas, las plantas de tomate prosperaban y había plantado hileras adicionales de frijoles, calabazas y hierbas. Por las tardes, Gray le enseñaba a montar. Honey demostró ser tan mansa como prometió, y aunque Willa estaba aterrorizada las primeras veces que montó a la yegua, la paciente instrucción de Kate fue construyendo gradualmente su confianza. Al principio caminaba a su lado, con una mano en la brida, hablando en voz baja y constante sobre cualquier cosa. Su sola presencia la calmaba a ella y al caballo. «Lo estás haciendo genial», dijo una tarde mientras Willa guiaba con éxito a Honey por el corral sin ayuda. «Ves, no hay nada que temer». «Hay todo que temer», corrigió Willa, pero estaba sonriendo. «Estoy encima de un animal que podría decidir salir corriendo en cualquier momento». «Honey nunca te haría eso», dijo Kate con confianza. «Le gustas. Mira cómo sus orejas están erguidas hacia adelante. Te está escuchando, confiando en ti. Es mutuo». A medida que pasaban los días, Willa se encontró esperando estas lecciones de la tarde más que cualquier otra cosa. No solo porque estaba aprendiendo una habilidad valiosa, sino porque le daba tiempo a solas con Kate, tiempo para hablar, reír y aprender el uno del otro sin las presiones del trabajo o la presencia de los vaqueros. Aprendió que Kate a veces le cantaba al ganado cuando cabalgaba por el campo, viejas canciones que su madre le había enseñado. Aprendió que era goloso y que haría casi cualquier cosa por un trozo de pastel recién hecho. Aprendió que era más duro consigo mismo que con nadie, llevándose al agotamiento algunos días en su determinación de hacer que el rancho tuviera éxito. A su vez, Kate aprendió sobre ella. Descubrió que tenía un ingenio agudo que emergía una vez que se sentía cómoda, que podía bromear y tomar el pelo con los mejores. Aprendió que era meticulosa con las cuentas de la casa, encontrando varios errores aritméticos que él había cometido en meses anteriores. Aprendió que tarareaba mientras trabajaba, generalmente himnos que su madre había preferido, y que el sonido hacía que la casa se sintiera cálida y viva de una manera que nunca antes había tenido. Una tarde, unas 3 semanas después de su llegada, estaban sentados en el porche después de la cena, y Kate dijo: «Tengo que ir a Williams mañana para hacer unos negocios. ¿Te gustaría venir? Has estado encerrada aquí desde que llegaste. Podrías disfrutar viendo el pueblo como es debido». El primer instinto de Willa fue negarse. Se había estado escondiendo, se dio cuenta, con miedo de ir al pueblo y ser interrogada sobre su identidad. Pero Kate la miraba con tanta esperanza abierta que se encontró asintiendo. «Me gustaría», dijo. «Necesito comprar algo de tela de todos modos. Las cortinas de la cocina están insalvables». «Podemos pasar todo el día», dijo Kate, claramente complacido. «Necesito reunirme con el banco para un préstamo para ampliar el rebaño. Y probablemente deberíamos pasar por la tienda general para comprar suministros. Quizás incluso almorzar en el restaurante del hotel». «Eso suena encantador», dijo Willa, y lo decía en serio. A la mañana siguiente, partieron en el carro mucho antes del amanecer para evitar el peor calor. Mientras se dirigían a Williams, Willa se encontró cada vez más nerviosa. ¿Y si la gente hacía preguntas? ¿Y si alguien había conocido a Catherine? ¿Y si los veían juntos y la gente hacía suposiciones? Como si sintiera su ansiedad, Kate se acercó y tomó suavemente su mano. «Está todo bien», dijo en voz baja. «Si alguien pregunta, eres Willa Thompson y te estás quedando en el rancho para ayudar con la casa, lo cual es completamente cierto. Y si preguntan por Catherine, por la esposa por correspondencia, que probablemente todos saben que enviaste a buscar, entonces les diré que la situación cambió y que te estoy cortejando a ti». Apretó su mano. «Lo cual también es cierto,
a menos que haya estado leyendo las cosas terriblemente mal. Willa miró sus manos unidas, el contraste entre su piel oscurecida por el sol y sus dedos más pálidos. No has estado leyendo las cosas mal, dijo en voz baja. Su sonrisa era más brillante que el sol naciente. Williams estaba lleno de actividad cuando llegaron. Vaqueros y mineros se mezclaban con gente respetable del pueblo, todos ocupados en sus asuntos bajo el creciente calor. Kate ayudó a Willa a bajar del carro y le ofreció el brazo, que ella tomó agradecida. Se detuvieron primero en el banco, donde Kate se reunió con el gerente, mientras Willa esperaba en la oficina exterior. Podía oír partes de la conversación a través de la puerta, lo suficiente para deducir que el banquero estaba impresionado con los registros de Kate y dispuesto a concederle un préstamo para más ganado. Cuando Kate salió, estaba sonriendo. ¿Buenas noticias?, preguntó Willa. Muy buenas. Puedo ampliar el rebaño en 200 cabezas, lo que debería aumentar significativamente nuestros ingresos en los próximos años. Hizo una pausa. ¿Nuestros ingresos? Si decides quedarte, quiero decir, lo cual espero que hagas. Pasaron a la tienda general, donde Willa seleccionó tela para cortinas e hilo para remendar, mientras Kate organizaba la entrega de suministros al rancho. La esposa del propietario, una mujer agradable llamada señora Harrison, charló amigablemente con Willa sobre la vida en Williams. Es tan agradable ver a Kate con una mujer, dijo la señora Harrison, sin molestarse en bajar la voz. Ha estado solo en ese rancho demasiado tiempo. Un hombre necesita compañía, alguien con quien compartir su vida. Todavía nos estamos conociendo, dijo Willa con cuidado. Oh, pero puedo verlo en la forma en que te mira, querida. Ese hombre está enamorado. La señora Harrison se inclinó conspiradoramente. Y entre tú y yo, hay muchas mujeres en este pueblo que han intentado llamar su atención, pero él siempre ha sido respetuoso y se ha mantenido al margen. Es un buen hombre. Willa sintió un aleteo de algo cálido en su pecho. Orgullo, quizás, o posesividad. Sí, lo es. Almorzaron en el restaurante del hotel como estaba previsto, comiendo bistec y patatas mientras Kate le contaba los planes de expansión del rancho. Su entusiasmo era contagioso, y Willa se encontró haciendo preguntas y ofreciendo sugerencias. Había estado estudiando sus libros de contabilidad por las noches y tenía ideas sobre cómo maximizar sus ganancias. ¿Sabes?, dijo Kate, reclinándose y estudiándola con abierta admiración. Pensé que necesitaba una esposa para ayudar con la casa y la cocina. Pero estás ofreciendo mucho más que eso. Tienes una verdadera cabeza para los negocios, Willa. Ves cosas que yo no veo. Me gusta resolver problemas, admitió Willa. Siempre me ha gustado. Mi padre solía decir que era un desperdicio en una mujer, pero creo que en secreto apreciaba que pudiera ayudarlo, al menos al principio, antes de que el juego se apoderara de él. No es un desperdicio, dijo Kate con firmeza. Es un don, y estoy agradecido de que elijas compartirlo conmigo. En el viaje de regreso, Willa se apoyó en el hombro de Kate, de repente agotada, pero profundamente contenta. El día había sido maravilloso, reforzando lo que se había dado cuenta lentamente en las últimas semanas. Se estaba enamorando de Kate Jensen. La aterrorizaba, este sentimiento creciente. Había pensado que el amor romántico era algo que le sucedía a otras personas, algo fuera del alcance de alguien como ella. Pero aquí estaba, floreciendo en su pecho como las verduras en su huerto revivido. Cada vez que Kate le sonreía, cada vez que escuchaba atentamente sus ideas, cada vez que le tocaba la mano o decía su nombre, lo sentía crecer más fuerte. La pregunta era, ¿sentía él lo mismo? La respuesta llegó 2 días después de la manera más inesperada. Willa estaba en el huerto recogiendo verduras para la cena cuando oyó gritos desde la dirección del granero. Dejó caer su cesta y corrió hacia el sonido, con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró a Kate en el granero con Tom, uno de los vaqueros. Tom estaba en el suelo agarrándose la pierna y Kate estaba arrodillado a su lado con una expresión sombría. ¿Qué pasó?, preguntó Willa corriendo hacia ellos. Mordedura de serpiente, dijo Kate secamente. Una cascabel lo mordió en la pantorrilla. Billy ya fue a buscar al doctor,
pero tardará al menos 2 horas en llegar. Willa sintió que se le revolvía el estómago. Había oído historias sobre mordeduras de serpiente de cascabel, sobre lo rápido que podía extenderse el veneno, sobre lo a menudo que resultaban fatales. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, obligándose a mantener la calma. Ayúdame a llevarlo a la casa. Necesitamos mantenerlo quieto y elevado. Y necesitamos limpiar la herida. Juntos, medio cargaron, medio arrastraron a Tom a la casa y lo acomodaron en la cama de Cade. Willa trajo agua y paños limpios mientras Cade le quitaba con cuidado la bota a Tom y examinaba las heridas de la punción. «Es una buena mordedura», dijo Cade, lo que sonaba como algo terrible de decir, pero Willa entendió que quería decir que estaba limpia, visible. «Haremos lo que podamos hasta que llegue el doctor». Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos para cuidar de Tom. Willa limpió la herida y aplicó compresas frías mientras Cade lo mantenía calmado y quieto, hablándole de cosas sin importancia para distraerlo del dolor y el miedo. Tom solo tenía 19 años, lejos de su propia familia, y Willa podía ver que estaba aterrorizado. «Vas a estar bien», le dijo con firmeza, apretándole la mano. «El doctor está en camino y eres fuerte y sano. Todo va a salir bien». «Mi madre siempre dijo que el territorio me mataría», dijo Tom con un débil intento de humor. «Supongo que podría tener razón». «Tu madre no tiene razón», dijo Willa. «Vas a estar bien y luego le vas a escribir una carta contándole el excelente cuidado que recibiste». Cuando el doctor finalmente llegó, examinó a Tom y declaró que Cade y Willa habían hecho todo correctamente. «La pierna estará dolorida durante unas semanas y necesita no apoyarla, pero creo que se recuperará por completo». El alivio fue abrumador. Después de que el doctor se fue, Willa se encontró temblando. La reacción tardía finalmente la alcanzó. Salió y se sentó en los escalones del porche, tratando de calmar su corazón acelerado. Katie la encontró allí unos minutos después. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y la abrazó. Willa hundió la cara en su hombro y dejó que las lágrimas fluyeran, todo el miedo y el estrés saliendo de ella. «Estuviste increíble ahí dentro», dijo Cade en voz baja, su mano frotando círculos tranquilizadores en su espalda. «Tan tranquila y capaz». Tom estaba aterrorizado, y tú le diste fuerza. Yo también estaba aterrorizada, admitió Willa contra su camisa. Seguía pensando en qué pasaría si el doctor no llegaba a tiempo. ¿Y si hacíamos algo mal? Pero no lo hicimos. Trabajamos juntos y Tom va a estar bien. Se apartó un poco para poder mirarla a la cara. ¿Ves lo que yo veo, Willa? Lo bien que trabajamos juntos, no solo hoy, sino todos los días. Encajas aquí, encajas conmigo. Lo sé, susurró ella. Yo también lo siento. Me estoy enamorando de ti, dijo Cade, su voz ronca por la emoción. Sé que solo han pasado unas semanas y sé que acordamos tomarnos un tiempo y ver cómo iban las cosas, pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Cada mañana me despierto agradecido de que tu hermana tomara la decisión que tomó porque te trajo a mí. Willa levantó la mano y le acarició la cara, sintiendo la barba áspera de su mandíbula. Yo también me estoy enamorando de ti, confesó. Intenté no hacerlo. Pensé que era demasiado rápido, demasiado imposible, pero no puedo evitarlo. Me haces sentir segura, valorada y vista de una manera que nunca antes había sentido. Entonces, cásate conmigo, dijo Cade, no por ningún acuerdo o arreglo, sino porque queremos, porque nos elegimos el uno al otro. Sí, dijo Willa sin dudar. Sí, me casaré contigo. La besó entonces, suave y dulce, y Willa sintió que todo su mundo se ponía en su lugar. Esto era lo que había estado buscando sin saberlo. Esta conexión, esta asociación, este amor. Cuando finalmente se separaron, ambos sonriendo, Katie dijo, «Debería advertirte que ser mi esposa significa lidiar con más emergencias como la de hoy. La vida en el rancho es impredecible. Puedo manejar lo impredecible», dijo Willa, «siempre que lo enfrentemos juntos». «Siempre juntos», prometió Cade. «Desde ahora hasta siempre». Se casaron 2 semanas después en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia de Williams. La señora Harrison,
de la tienda general, ayudó a Willa a hacerse un sencillo vestido blanco con la tela que había comprado en su primer viaje al pueblo. Billy, Marcus y Tom, que se estaba recuperando bien de su mordedura de serpiente, fueron los testigos junto con varios de los habitantes del pueblo que habían llegado a conocer a Cade a lo largo de los años. La ceremonia fue breve y sentida. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Cade besó a Willa con una pasión tan tierna que varias de las damas presentes suspiraron audiblemente. En la pequeña celebración posterior en el restaurante del hotel, Willa miró a su alrededor las caras sonrientes y se sintió abrumada por la gratitud. Había venido a Williams sin esperar nada más que la supervivencia. En cambio, había encontrado un hogar, un propósito y un amor que nunca había imaginado posible. Esa noche, en el dormitorio que ahora compartían, Cade la abrazó y le dijo, «Dime que esto es real. Dime que no estoy soñando». «Es real», le aseguró Willa, pasándole los dedos por el pelo oscuro. «Nosotros somos reales. Sigo pensando en todas las cosas que tuvieron que pasar para traerte aquí», reflexionó Cade. «La muerte de tu padre, la traición de tu hermana, que tuvieras el coraje de continuar el viaje sola. Si alguna de esas cosas hubiera sido diferente, quizás nunca nos hubiéramos conocido. Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos», sugirió Willa. «Quizás el universo solo tuvo que esforzarse un poco más para que sucediera». «Entonces estoy agradecido al universo», dijo Cade, besándole la frente, luego las mejillas y finalmente los labios. «Y a ti por arriesgarte con un vaquero solitario con un sueño». «Ya no estás solo», susurró Willa. «Ninguno de los dos lo está». Los meses que siguieron fueron algunos de los más felices de la vida de Willa. Se lanzó a la vida del rancho con entusiasmo, aprendiendo todo lo que podía sobre el manejo del ganado y la tierra. Cade le enseñó al azar y a marcar, aunque admitió que era terrible en ambas cosas. Era mucho mejor en el lado de los negocios, manteniendo registros meticulosos y encontrando formas de reducir costos sin sacrificar la calidad. Con el préstamo del banco, ampliaron el rebaño como estaba previsto. Willa sugirió que también invirtieran en algunos reproductores, centrándose en la calidad sobre la cantidad. «Si podemos desarrollar una reputación de producir ganado superior, podemos cobrar precios más altos», explicó, mostrándole a Cade sus cálculos. Él estudió sus cifras y luego estudió su rostro, sacudiendo la cabeza con asombro. «¿Cómo pude manejar este rancho sin ti?» «Mal, por lo que puedo ver», bromeó Willa. «Tu sistema de archivo era un desastre». «Mi sistema de archivo funcionaba perfectamente bien», protestó Cade. «Meter papeles en un cajón no es un sistema de archivo. Lo es si recuerdas qué cajón usaste». Bromeaban así constantemente ahora, cómodos el uno con el otro, de una manera que se sentía a la vez natural y preciosa. Willa nunca había imaginado que el matrimonio pudiera ser así, lleno de risas, compañerismo y respeto mutuo. En otoño llegó la primera carta de Catherine. Willa la encontró mezclada con la correspondencia del rancho cuando recogió el correo de Williams. Se quedó mirando la letra de su hermana en el sobre, con el estómago revuelto por emociones complicadas. Ira, dolor, curiosidad y un persistente hilo de amor por la única familia que le quedaba. Esperó hasta la noche, cuando ella y Cade estaban solos en el porche, para abrirla. Él se sentó a su lado, ofreciéndole su apoyo en silencio mientras ella desdoblaba las páginas y comenzaba a leer. Catherine escribió que estaba en San Francisco. El Tahur la había dejado sin un céntimo en un mes, tal como Willa había predicho. Había estado trabajando como costurera en una tienda de vestidos, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Lo sentía terriblemente por todo lo que había hecho. Esperaba que Willa pudiera perdonarla algún día. Esperaba que Willa estuviera bien. No había dirección de remitente. Willa se sentó con la carta en su regazo durante mucho tiempo, mirando el paisaje que se oscurecía. Finalmente, dijo, «Debería odiarla». «¿La odias?», preguntó Cade suavemente. «No. Estoy enfadada y dolida, pero también sé que Catherine estaba desesperada y fue tonta, y pensó que estaba eligiendo el amor. Cometió un terrible error, pero no puedo odiarla por ello.
Sigue siendo mi hermana. ¿Qué quieres hacer? Willa lo pensó. Quiero responderle. Quiero que sepa que estoy segura y feliz. Quiero que sepa que encontré todo lo que se suponía que ella encontraría aquí. Miró a Kate. ¿Está mal después de lo que hizo? No, dijo Kate con firmeza. No está mal. Es generoso y amable, que son dos de las muchas razones por las que te amo. Escríbele si quieres. El perdón es un regalo que te das a ti misma, tanto como a la persona que perdonas. Así que Willa le escribió a Catherine, contándole sobre el rancho, Kate y la vida que había construido. No endulzó la traición de Catherine ni fingió que no le había dolido. Pero también extendió una rama de olivo, ofreciendo perdón y esperando que su hermana pudiera encontrar su propia felicidad algún día. Nunca recibió respuesta, pero de alguna manera eso estuvo bien. Había dicho lo que necesitaba decir, y ahora podía seguir adelante de verdad. El invierno en el territorio de Arizona era más suave que los inviernos de Filadelfia que Willa recordaba. Pero aún así traía desafíos. El ganado necesitaba cuidados adicionales, y varias tormentas pasaron, dejando nieve que era hermosa pero complicaba el trabajo del rancho. Willa aprendió a ayudar a alimentar a los animales y a romper el hielo de los abrevaderos, trabajando junto a Kate y los vaqueros. Una noche de enero particularmente fría, mientras se acurrucaban junto a la chimenea después de la cena, Katie dijo, «He estado pensando en el futuro». «¿En qué?», preguntó Willa, acurrucada a su lado con una colcha envuelta alrededor de ambos. «Quiero tener hijos algún día, una familia». Debería haberte preguntado eso antes de casarnos, pero no se me ocurrió hasta ahora. La miró con ansiedad. ¿Es algo que tú también quieres? Willa sintió que el calor se extendía por su pecho. Sí, dijo en voz baja. Lo deseo mucho. Quiero llenar esta casa de niños, risas y amor. ¿Cuántos hijos?, preguntó Kate, con una sonrisa jugando en sus labios. Tantos como Dios considere oportuno bendecirnos, dijo Willa. Luego más prácticamente, aunque quizás no más de 4. Me gustaría poder seguirles la pista a todos. Kate se rió y la acercó más. 4 suena perfecto. Podemos ampliar la casa según sea necesario. Añadir más dormitorios. Probablemente deberíamos tener uno antes de empezar a planificar para 4, señaló Willa. Cierto, pero me gusta planificar contigo. Me gusta imaginar nuestro futuro. A mí también, admitió Willa. Durante tanto tiempo no podía imaginar más allá de sobrevivir día a día. Pero ahora contigo puedo ver años extendiéndose por delante. Puedo vernos envejecer juntos, ver crecer a nuestros hijos. Quizás incluso conocer a nuestros nietos algún día. Eso suena como una vida hermosa, dijo Kate. Lo es, ¿verdad? Se sentaron en un cómodo silencio mirando el fuego y soñando con el futuro. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, pero adentro estaban cálidos, seguros y amados. La primavera trajo nueva vida al rancho en más de un sentido. El ganado parió con éxito, aumentando su rebaño. El huerto estalló en flor tan pronto como el clima se calentó. Y Willa descubrió que estaba embarazada. Lo había sospechado durante algunas semanas, pero esperó hasta estar segura antes de decírselo a Kate. Eligió una mañana en que estaban trabajando juntos en el granero, remendando arreos y disfrutando del frescor relativo antes de que llegara el calor del verano. «Tengo algo que decirte», dijo, tratando de mantener su voz casual. Kate levantó la vista de la brida que estaba engrasando. «¿Qué es? Vamos a necesitar construir ese dormitorio extra antes de lo esperado». Le tomó un momento y luego sus ojos se abrieron de par en par. «¿Estás embarazada?» «Sí», dijo Willa, incapaz de evitar que la sonrisa se dibujara en su rostro. «Vamos a tener un bebé». Katie dejó caer la brida y cruzó el granero en 3 largas zancadas, levantando a Willa en sus brazos y haciéndola girar. «¡Vamos a tener un bebé!», gritó lo suficientemente fuerte como para que Marcus asomara la cabeza desde afuera para ver qué era todo ese alboroto. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Marcus. «Todo es perfecto», dijo Kate, radiante. «Vamos a tener un bebé». Marcus sonrió. «Bueno, felicidades. Es una noticia maravillosa». Al anochecer, todos en el rancho lo sabían, y la celebración se extendió a una cena especial
donde Willa fue tratada como porcelana frágil, a pesar de sus protestas de que se sentía perfectamente bien. «Llevas a mi hijo», dijo Cade, su mano descansando protectoramente sobre su vientre a un plano. «Se me permite mimarte». «Se te permite», asintió Willa. «Pero también tienes que confiar en que te diré si necesito ayuda. No me voy a volver inútil de repente solo porque estoy embarazada». «Lo sé», dijo Cade. «Pero eres preciosa para mí, Willa. Tú y el bebé. Solo quiero cuidar de ti». «Lo haces», le aseguró ella. «Todos los días». El embarazo progresó sin problemas durante el verano. Willa continuó su trabajo en el rancho, modificando sus actividades a medida que su vientre crecía. Para el otoño ya no podía montar a Honey sin ayuda, y Kate insistió en que dejara de montar por completo. «Estoy embarazada, no inválida», protestó Willa. «Lo sé, pero si algo pasara, si te cayeras, nunca me lo perdonaría. Por favor, solo esto. Quédate en el suelo donde es seguro». Willa accedió, aunque extrañaba la libertad de montar. Para compensar, Kate la llevaba en paseos en carro por las tardes, conduciendo lentamente por el rancho y señalando todos los cambios que habían hecho durante el último año y medio. «¿Ves esa sección de la valla?», dijo una tarde. «Se estaba cayendo cuando llegaste. Ahora es sólida y fuerte». «Como nosotros», dijo Willa sonriendo. «Como nosotros», asintió Kate. Hablaron de nombres para el bebé, debatiendo sin cesar. Cade quería nombres tradicionales y fuertes. Willa quería algo significativo con una historia detrás. «¿Qué tal el nombre de tu madre?», sugirió Cade. «Para una niña, quiero decir». «Margaret», dijo Willa pensativamente. «Podríamos llamarla Maggie para abreviar. Me gusta, y para un niño siempre me ha gustado el nombre de James. Era el nombre de mi abuelo, la única persona en mi familia que fue consistentemente amable conmigo». «James Jensen», probó Cade. «Suena bien. Fuerte». Al final se decidieron por Margaret Rose para una niña y James Michael para un niño, con los apodos listos y esperando. El bebé llegó en una fría noche de diciembre, 3 semanas antes de lo que el doctor había predicho. Willa despertó a Cade en las primeras horas de la mañana, informándole con calma que sus dolores habían comenzado. Cade estaba decididamente menos tranquilo. «Ahora mismo. Debo ir a buscar al doctor. Debo hervir agua. ¿Qué hago? Podrías empezar por respirar», dijo Willa, divertida a pesar de la incomodidad de las contracciones. «Los dolores todavía están muy espaciados. Tenemos tiempo». Pero a medida que avanzaba la mañana, los dolores se hicieron más fuertes y cercanos. Billy fue a buscar al doctor mientras Marcus y Tom se hacían los desaparecidos en la barraca. Kate se quedó al lado de Willa, sosteniendo su mano e intentando ser útil. «Lo estás haciendo muy bien», seguía diciendo, su propio rostro pálido de preocupación. «Eres tan fuerte». «Ciertamente no me siento fuerte», jadeó Willa entre contracciones. «Siento como si me estuvieran partiendo en dos. El doctor llegará pronto». Pero el bebé tenía otras ideas. El doctor llegó justo a tiempo para recibir a James Michael Jensen mientras entraba al mundo con un llanto vigoroso que resonó por toda la casa. «Un niño sano», anunció el doctor, limpiando al bebé y envolviéndolo en una manta antes de colocarlo en los brazos de Willa. Willa miró a su hijo, sus rasgos diminutos y perfectos y el pelo oscuro que ya cubría su pequeña cabeza. Sintió un amor abrumador, feroz y protector, recorrerla. «Hola, James», susurró. «Te hemos estado esperando». Kate se sentó en el borde de la cama, con un brazo alrededor de Willa y un dedo agarrado por el puño diminuto de su hijo. Sus ojos estaban sospechosamente brillantes. «Es perfecto». «Lo es», asintió Willa. «Es absolutamente perfecto». El doctor revisó tanto a la madre como al bebé, los declaró sanos y dejó instrucciones para las próximas semanas de recuperación. Después de que se fue, Kate se acomodó junto a Willa en la cama, los tres formando una pequeña unidad familiar. «No puedo creer que lo hayamos hecho», dijo Kate maravillado, viendo a James dormir. «Esta personita perfecta vino de nosotros. Tiene tu barbilla», observó Willa. «Y tu nariz, pobre niño». «Tu nariz es perfecta», dijo Cade con firmeza. Luego, más seriamente, «gracias». «¿Por qué? ¿Por él? ¿Por esto?
por elegir quedarte ese día en lugar de huir, por arriesgarte conmigo. Willa apoyó la cabeza en su hombro. No lo sabía en ese momento, pero estaba eligiendo la mejor vida posible. Encontré todo lo que necesitaba aquí mismo. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la vida en el rancho se ajustó para acomodar a su miembro más nuevo. James demostró ser un bebé relativamente fácil, alerta y curioso sobre el mundo que lo rodeaba. Willa manejaba la casa y los libros con James atado a ella en un cabestrillo, meciéndolo mientras trabajaba. Cade era un padre devoto, pasando cada momento libre con su hijo. Willa a menudo los encontraba juntos en el granero. Cade le hablaba al bebé sobre el ganado, los caballos y la tierra, como si James pudiera entender cada palabra. Necesita aprender de joven, explicó Cade cuando Willa bromeó al respecto. Todo esto será suyo algún día. Algún día está muy lejos, señaló Willa. Ahora mismo, necesita aprender a dormir toda la noche. Está mejorando en eso. Querrás decir que nosotros nos estamos agotando más con eso. Pero a pesar de las noches sin dormir y el trabajo adicional, Willa nunca había sido más feliz. Miraba su vida y apenas podía creer que fuera real. La joven aterrorizada que había llegado a Williams esperando el rechazo se había transformado en alguien segura, amada y valorada. Cuando James tenía 6 meses, Willa descubrió que estaba embarazada de nuevo. «¿Ya?», dijo Cade, sorprendido pero claramente complacido. «Eso fue rápido». «Aparentemente, somos muy buenos haciendo bebés», dijo Willa con ironía. «Supongo que deberíamos haberlo esperado. ¿Cómo te sientes al respecto?» Willa lo consideró. ¿Feliz? Un poco abrumada, pero feliz. James debería tener hermanos cercanos en edad. Pueden crecer juntos. Este embarazo fue más difícil que el primero, probablemente porque estaba persiguiendo a un niño pequeño mientras gestaba a otro bebé, pero Cade fue atento y servicial, asumiendo más tareas domésticas e insistiendo en que Willa descansara siempre que fuera posible. Su hija, Margaret Rose, llegó en la primavera de 1885, 2 años casi exactos después de que Willa bajara por primera vez de esa diligencia en Williams. Tenía el pelo castaño rojizo de su madre y los ojos oscuros de su padre, y era la cosa más hermosa que Willa había visto jamás. «Ahora tenemos uno de cada», dijo Cade, maravillado con su hija. «Una familia perfecta. ¿Estás diciendo que ya no quieres más hijos?», preguntó Willa, divertida. «Estoy diciendo que lo que tú quieras está bien para mí. Soy un hombre muy afortunado de cualquier manera». La pequeña Maggie demostró tener un temperamento muy diferente al de su hermano. Donde James había sido fácil y tranquilo, Maggie fue exigente y enérgica desde el principio. Lloraba más fuerte, comía con más entusiasmo y, una vez que aprendió a gatear, se metía en absolutamente todo. «Nos va a mantener alerta», dijo Willa una noche, rescatando a Maggie de intentar trepar a la chimenea por tercera vez ese día. «Igual que su madre», dijo Cade con cariño, voluntariosa y decidida. No estoy segura de si eso fue un cumplido. Absolutamente lo fue. A medida que los niños crecían, también lo hacía el rancho. Con la perspicacia para los negocios de Willa y la experiencia ganadera de Cade, el rancho Jensen se convirtió en una de las operaciones más exitosas del territorio. Expandieron sus tierras, mejoraron su ganado de cría y desarrollaron una reputación de trato justo que les trajo clientes constantes. Contrataron más vaqueros a medida que aumentaba el trabajo, y Willa se aseguró de tratar a todos los trabajadores con el mismo respeto que Cade había mostrado desde el principio. El rancho se hizo conocido como un buen lugar para trabajar, y nunca les faltó ayuda confiable. En 1887, decidieron construir una adición adecuada a la casa. 4 nuevos dormitorios, una cocina más grande y un salón para recibir a los ocasionales socios comerciales que viajaban para reunirse con ellos. Willa supervisó la construcción con un ojo tanto para la practicidad como para la belleza, creando un hogar que era cómodo, pero que también reflejaba el éxito que habían logrado juntos. James tenía 4 años y Maggie 2 cuando Willa quedó embarazada por tercera vez. Este embarazo fue diferente de los 2 primeros, dejándola más agotada e incómoda. El doctor le advirtió que debía tener cuidado,
que 3 embarazos en tan poco tiempo era agotador para su cuerpo. Quizás este debería ser el último, dijo Katie preocupado, viéndola luchar por ponerse cómoda en la cama una noche. No quiero arriesgar tu salud. Veamos cómo va este, dijo Willa. Estoy cansada, pero estoy bien. Su tercer hijo, un varón al que llamaron William por el pueblo donde había comenzado su historia, llegó en el invierno de 1888. Era más pequeño que sus hermanos, y el parto fue lo suficientemente difícil como para que el doctor reiterara sus preocupaciones sobre futuros embarazos. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse, le dijo a Willa sin rodeos. Eres una mujer fuerte, pero incluso las mujeres fuertes tienen límites. Cade fue aún más protector después del nacimiento de William, rondando cada vez que Willa intentaba hacer demasiado. La volvía loca y hacía que lo amara aún más. Este ranchero grande y fuerte que estaba aterrorizado de que le pasara algo. Estoy bien, le decía constantemente. Ambos estamos bien. Eres todo para mí, respondía él. Solo necesito asegurarme de que sigas así. Con 3 niños pequeños, la vida en el rancho era caótica, ruidosa, agotadora y maravillosa. Willa a menudo se encontraba de pie en el porche por la noche, viendo a Cade jugar con los niños en el patio, y sintiéndose tan llena de amor y gratitud que pensaba que podría estallar. Esto era lo que había soñado esa primera noche en Williams. Esta estabilidad, esta familia, este hogar. Lo había encontrado todo con un hombre que le había sonreído a su engaño y le había dicho que era incluso mejor de lo que había pedido. A medida que pasaban los años, los niños crecían y el rancho continuaba prosperando. James mostró una temprana aptitud para la ganadería, siguiendo a su padre a todas partes y absorbiendo información como una esponja. Maggie estaba más interesada en el lado de los negocios, a menudo ayudando a su madre con los libros de contabilidad, haciendo garabatos en los márgenes. William era el soñador, inventando constantemente historias y viendo aventuras en todo. Ciertamente hemos producido una descendencia interesante, observó Willa una noche mientras veían a James enseñarle a Maggie a lazar un poste de la cerca, mientras William narraba una elaborada historia sobre el poste siendo un dragón. Son perfectos, dijo Kate satisfecho. Todos y cada uno de ellos. Incluso cuando Maggie se cortó el pelo la semana pasada. Ya le está creciendo. Incluso cuando James dejó salir a las gallinas y pasamos 2 horas atrapándolas. Fue para forjar nuestro carácter, quiero decir. Willa se rió y se apoyó en él. Amo nuestra vida. Yo también, dijo Kate, besando la parte superior de su cabeza. Yo también. En 1892, cuando James tenía 7 años, Maggie 5 y William 3, Willa se sorprendió al descubrir que estaba embarazada de nuevo, a pesar de sus precauciones. La advertencia del doctor los había preocupado a ambos, y habían tenido cuidado. Pero aparentemente, el universo tenía otros planes. Tengo miedo, le admitió Willa a Cade cuando se lo contó. ¿Y si algo sale mal esta vez? Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo Cade con firmeza. Pero tengo fe en que todo saldrá bien. Eres la persona más fuerte que conozco, Willa. Este embarazo fue el más fácil a pesar de ser el cuarto. El doctor la monitoreó cuidadosamente, pero todo progresó normalmente. Su cuarto hijo, otra hija a la que llamaron Sarah Jane, llegó en el verano de 1893 sin complicaciones. 4 hijos, se maravilló Cade, sosteniendo a la bebé Sarah mientras los otros 3 se agolpaban para ver a su nueva hermana. Realmente lo hicimos. Ciertamente lo hicimos, asintió Willa, cansada pero feliz. Y este es definitivamente el último. Definitivamente, asintió Cade. Y lo fue. Los años que siguieron estuvieron llenos de los altibajos normales de la vida familiar. Hubo enfermedades infantiles, desafíos escolares y disputas entre hermanos. Hubo años buenos cuando los precios del ganado eran altos, y años difíciles cuando la sequía escaseaba los pastos. Hubo celebraciones y tristezas, crecimiento y contratiempos. A través de todo, Willa y Cade siguieron siendo socios en todos los sentidos de la palabra. Todavía se sentaban en el porche por las noches hablando de todo y de nada. Todavía trabajaban codo con codo en el rancho, aunque el papel de Willa se desplazó más hacia la gestión,
a medida que las demandas físicas se hacían más difíciles. Con 4 hijos que cuidar, los niños prosperaron en el paisaje abierto del territorio de Arizona. Aprendieron a montar casi antes de poder caminar, ayudaron con las tareas del rancho apropiadas para sus edades y desarrollaron un profundo amor por la tierra que los sustentaba. En su 10º aniversario de bodas, Cade llevó a Willa de viaje de regreso a Williams. Solo ellos dos. Billy, que había estado con ellos desde el principio, supervisó a los niños durante los 2 días que estuvieron fuera. Cenaron en el mismo restaurante del hotel donde habían comido en ese primer viaje al pueblo juntos. Mientras se sentaban uno frente al otro, más viejos y más gastados, pero aún profundamente enamorados, Cade extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿De quedarte aquí? ¿De casarte conmigo en lugar de volver al este o empezar de nuevo en otro lugar? Nunca, dijo Willa sin dudar. Ni una sola vez. Esta vida, esta familia, tú, eres todo lo que nunca supe que necesitaba. Lo sentí ese primer día, confesó Cade. Cuando me dijiste la verdad sobre quién eras, te miré y pensé, esta es la indicada. Esta es la mujer con la que se supone que debo pasar mi vida. ¿Por qué no me echaste?, preguntó Willa. Tenías todo el derecho a estar enfadado, a sentirte engañado, porque vi algo en ti ese día. Coraje, honestidad y determinación. Podrías haber seguido mintiendo. Podrías haber intentado fingir ser Catherine. Pero me dijiste la verdad casi de inmediato, aunque estabas aterrorizada de lo que podría hacer. Eso requirió verdadero coraje. Apretó su mano. Y estoy muy agradecido de que tuvieras ese coraje, porque me diste los mejores 10 años de mi vida. Los primeros 10 años, corrigió Willa. Tenemos muchos más por delante. Muchos más, asintió Cade, levantando su copa en un brindis. Por nosotros, por nuestra familia y por las bendiciones inesperadas que provienen de arriesgarse. Chocaron las copas y bebieron, sellando la promesa de más años juntos. A medida que sus hijos crecían, la dinámica del rancho cambió de nuevo. James, a los 14 años, ya estaba asumiendo responsabilidades significativas, trabajando junto a su padre para manejar el rebaño. Maggie, a los 12, había heredado de hecho la cabeza de su madre para los negocios, y estaban ayudando a Willa a manejar las cuentas y el papeleo cada vez más complejos. William, a los 10, seguía siendo el soñador, pero también había descubierto un talento para trabajar con caballos, particularmente con los difíciles que otros habían abandonado. Y Sarah, a los 6, ya mostraba signos de ser una líder natural. Los vaqueros la adoraban y tenía una forma de organizar a la gente y los proyectos que sugería que sería una fuerza a tener en cuenta a medida que creciera. Deberíamos estar orgullosos, dijo Cade una noche, no solo de lo que construimos, sino de en quienes se están convirtiendo. Estoy orgullosa, dijo Willa. Todos los días. En la primavera de 1903, cuando Willa tenía 50 años, recibió una segunda carta de Catherine. Esta tenía una dirección de remitente en Sacramento, California. Su hermana escribió que se había vuelto a casar con un hombre amable pero sencillo, que era dueño de una pequeña tienda general. Tenían 2 hijos, ambas niñas. Catherine era feliz, o al menos estaba contenta. Quería saber si había alguna posibilidad de reconciliación, si quizás podrían visitarse alguna vez y que sus hijos se conocieran. Willa le mostró la carta a Cade, insegura de cómo se sentía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él. No lo sé. Parte de mí quiere verla, dejar que vea lo que construí a pesar de su abandono. Parte de mí no quiere tener nada que ver con ella. Entonces tómate tu tiempo para decidir. No hay prisa. Después de una semana de consideración, Willa le respondió a Catherine. Fue educada pero cautelosa, aceptando intercambiar cartas y fotografías, pero sin comprometerse a una visita. Las heridas de la traición de Catherine habían sanado, pero las cicatrices permanecían. Durante los siguientes años, intercambiaron cartas ocasionales. La vida de Catherine en Sacramento parecía modesta, pero estable. Su esposo sonaba decente, sus hijas bien cuidadas. Lenta y gradualmente, Willa comenzó a dejar ir los últimos vestigios de resentimiento.
En 1906, Catherine escribió que su esposo había fallecido repentinamente de un problema cardíaco. Estaba manejando la tienda, pero con dificultades. ¿Podría Willa ayudarla? Willa se sentó con esa carta durante mucho tiempo. Luego se la mostró a Kate, a James y Maggie, que ahora eran adultos de poco más de 20 años, y a William y Sarah, que eran adolescentes. ¿Qué piensan?, preguntó a su familia. Es mi hermana, pero también me abandonó cuando más la necesitaba. La ayudaste de todos modos, señaló Maggie. Le escribiste después de esa primera carta. Has sido amable con ella, aunque te lastimó. Así eres tú, mamá. Maggie tiene razón, añadió James. Si quieres ayudar a la tía Catherine, te apoyaremos. La familia es complicada, pero sigue siendo familia. Al final, Willa le envió dinero a Catherine para ayudar a mantener la tienda a flote, con la estipulación de que era un préstamo a devolver cuando las circunstancias mejoraran. También invitó a Catherine y a sus hijas a visitar el rancho el verano siguiente. Cuando Catherine llegó con sus dos hijas, ambas adolescentes, Willa apenas reconoció a su hermana. Catherine tenía 45 años, pero parecía mayor, desgastada por las dificultades y la pérdida. Pero cuando sus miradas se encontraron, algo de su antigua conexión permaneció. Willa, dijo Catherine con la voz quebrada, gracias por esto, gracias por no odiarme. Nunca podría odiarte, dijo Willa, y lo decía en serio. Eres mi hermana. La visita fue incómoda al principio, con 24 años de separación entre ellas. Pero lentamente, a medida que Catherine veía el rancho y conocía a Kate y a los niños, las cosas se volvieron más fáciles. Catherine se maravilló de todo lo que Willa había construido, llorando abiertamente mientras se disculpaba por no haber estado allí para ayudar. Tenías razón, dijo Catherine una noche mientras se sentaban en el porche, solo ellas dos. Sobre ese Tahur, sobre escaparme con él, fue el peor error de mi vida. Si hubiera venido aquí como estaba planeado, quizás yo también podría haber tenido algo como esto. Quizás, asintió Willa. O quizás tenía que ser yo. Quizás todo sucedió exactamente como se suponía. Eres generosa al pensar así, dijo Catherine. No merezco tu amabilidad. Quizás no, dijo Willa honestamente. Pero no estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por mí, por el cierre que necesito y porque sigues siendo mi hermana y la familia importa. Catherine se quedó 2 semanas y para cuando se fue para regresar a Sacramento, se había establecido una frágil paz entre ellas. Nunca volverían a ser tan cercanas como antes, pero habían encontrado una manera de seguir adelante. Mientras Willa veía el carruaje de Catherine desaparecer por el camino, Kate se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura. Hiciste algo bueno, dijo él. Hice lo correcto, corrigió Willa. Hay una diferencia. Para mí no. Los años continuaron pasando, trayendo cambio y constancia en igual medida. James se casó con una chica local llamada Alice en 1908 y construyeron una casa en la sección oeste del rancho Jensen. Su primer hijo, un varón al que llamaron Cade en honor a su abuelo, nació en 1909. Willa sostuvo a su primer nieto y lloró lágrimas de alegría, maravillándose de la continuación de la familia que habían construido. Maggie, siempre la independiente, sorprendió a todos al decidir asistir a una escuela de negocios en Phoenix. Regresó 2 años después con nuevas ideas para expandir las operaciones del rancho, incluyendo contratos con el ferrocarril para enviar ganado al este. Sus innovaciones aumentaron significativamente sus ganancias. William finalmente dejó el rancho para iniciar su propia operación de entrenamiento de caballos en Colorado, aunque visitaba con frecuencia y se mantenía cercano a la familia. Y Sarah sorprendió a todos al convertirse en maestra, abriendo una pequeña escuela en Williams para los hijos de rancheros y mineros que vivían demasiado lejos del pueblo para una escolarización regular. A través de todos estos cambios, Willa y Kate siguieron siendo el centro estable de la familia. Ahora eran abuelos, con más nietos llegando cada año. Su cabello se había vuelto plateado, sus rostros surcados por los años acumulados de vida dura y trabajo más duro, pero su amor permanecía tan fuerte como el primer día. En su 30º aniversario de bodas en 1913, toda la familia se reunió en el rancho para una celebración,
Hijos y nietos llenaron la casa que Willa y Cade habían construido juntos. Hubo música, baile y tanta comida que la mesa gemía bajo el peso. Mientras el sol se ponía y la fiesta continuaba a su alrededor, Willa y Cade se escaparon a su lugar favorito en el porche. Se sentaron en las mismas sillas que habían ocupado innumerables veces a lo largo de las décadas, observando la tierra que habían cuidado volverse dorada con la luz que se desvanecía. 30 años, dijo Cade, maravillado. ¿Cómo llegamos aquí tan rápido? Un día a la vez, dijo Willa, como siempre lo hemos hecho. ¿Alguna vez piensas en ese día? El día que llegaste, todo el tiempo, fue el día en que comenzó mi vida real. Katie tomó su mano, su agarre aún fuerte a pesar de sus 61 años. La mía también. Pienso en lo que te dije, que eras incluso mejor de lo que había pedido. Era más cierto de lo que sabía. Te arriesgaste conmigo, dijo Willa. Viste más allá de mi engaño y me diste una oportunidad que no merecía. Te merecías todo, dijo Cad con fiereza. Y lo demostraste cada día desde entonces. Mira lo que construimos, Willa. No solo este rancho, sino esta familia, este legado. Nuestros hijos y nietos continuarán mucho después de que nos hayamos ido. Y todo comenzó porque fuiste lo suficientemente valiente como para decirme la verdad. Y yo fui lo suficientemente inteligente como para ver tu valor. Willa apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la misma satisfacción que había sentido durante 30 años. Te amo, Katie Jensen. Te he amado desde esa primera noche en que me sonreíste y me hiciste creer que todo podría salir bien. Fue más que bien, dijo Cade. Fue perfecto. Tú fuiste perfecta. Fuimos perfectos juntos. Desde dentro de la casa llegaba el sonido de la risa y la música, el ruido de su gran y bulliciosa familia celebrando. Este era su legado, pensó Willa. No solo el rancho exitoso o la tierra que habían cultivado, sino esta familia, estas relaciones, este amor que había crecido, se había extendido y había tocado tantas vidas. Ella apareció en lugar de la novia que pedí, dijo Kate en voz baja, repitiendo las palabras que había dicho a tanta gente a lo largo de los años cuando le preguntaban sobre su historia. Y yo sonreí y dije, eres aún mejor. Quédate. Y me quedé, terminó Willa. La mejor decisión que he tomado. La mejor decisión que hemos tomado, corrigió Cade. Se sentaron juntos mientras las estrellas emergían una por una en el vasto cielo de Arizona. Detrás de ellos, su familia celebraba. Ante ellos, la tierra se extendía sin fin, la tierra que habían trabajado, amado y transmitido a la siguiente generación. Y entre ellos solo había amor, constante y verdadero, exactamente como había sido durante 30 años. Fue, pensó Willa, una vida muy buena, de hecho.